No veo bien. Y ahí está Ahí está la grabando. grabación. Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Castro y cómo puede mejorar esto. Y estoy nuevamente acompañado por la gran Cecilia Salas. Ella es coach ontológico y vamos a estar aquí juntos para tener una conversación interesante. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, Por pues nada. interesante porque hoy día vamos a hablar de lo que tú sabes hacer y de lo que tú compartes, que a mí igual me llama muchísimo la atención. Qué Así que bueno yo que parto sea así. con la pregunta. Ya, perfecto, perfecto. ¿Qué ¿Qué es? es Access Consciousness? Bueno, ¿qué es? Bueno, Access es un conjunto de herramientas eh, que en el fondo permiten que las personas podamos acceder a nuestra conciencia, que es el espacio, bueno, la conciencia es bien como indefinible, pero es el espacio donde nosotros somos nosotros mismos, donde no hay miedo, donde no hay inseguridad, donde hay pura potencia, donde hay pura alegría, donde hay puro gozo, pura posibilidad. Entonces, de eso se trata. Y Access tiene varias herramientas que son muchísimas clases, tiene, pero entre las más conocidas están como los procesos de cuerpo, y uno de los procesos de cuerpo es las barras de Access. Tengo una amiga que me vino a acompañar, ahí está. ¿Y qué más es Uy, posible? corazón. ¿Y cómo puede mejorar esto? Sí. Ya, entonces, porque estoy en el campo, estoy transmitiendo desde San Pedro de Atacama. Uf, Y totalmente entonces, conectado a todas tus energías y posibilidades. ay, sí, sí, qué bonito. Y entonces las barras, que son la terapia que yo estoy compartiendo en este último tiempo, son 32 puntos que están en la cabeza y que al ser tocados liberan una descarga electromagnética de todas estas ideas que a nosotros nos limitan a acceder a esta experiencia de conciencia. Así como básicamente. Eh, es decir, tocándolas, conectas con esto que te está impidiendo acceder a ese nivel de conciencia. Claro, tocándolo tú liberas espacio para después poder elegir lo que va a ser más contributivo para ti. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos el interesante punto de vista que somos tontos, por ejemplo, que es algo bien común, que en alguna vez nos dijeron, nos pueden haber dicho en la familia, en el colegio, en un grupo de amigos, lo que sea, y eso se quedó ahí. Entonces, cada vez que yo quiero hacer algo, por ejemplo, me quiero enfrentar a un nuevo conocimiento, no puedo porque hay como un programa que me está diciendo que no, pero es que esto no es para ti, porque tú no, a ti no te da la cabeza para esto, no, tú no, eso no, tú no te metas ahí porque esto tú no lo puedes hacer. Si vienen todas esas voces, ¿no? Y eso son un programa, como que fuéramos realmente como un computador. Entonces, lo que ayuda a las barras es un poco a liberar esa idea o hacer que esa idea no tenga tanta fuerza, entonces yo puedo elegir cosas que van a contribuir a que mi vida tenga una expansión más grande. Súper interesante. Son los juicios en el fondo, Exactamente. los juicios limitantes que no nos dejan avanzar. Y me da la impresión que es como detectarlo y desde ahí poder avanzar en aprender otra forma de llevarlo, ¿no? Exactamente. Es como algo que a mí me da mucho miedo. Si yo, por ejemplo, tengo una sesión de barras, después me voy a dar cuenta al pasar los días que eso que me daba mucho miedo ya no es tanto como, uy, mira, tengo facilidad con esto, lo puedo pasar. Eh, algo me generaba mucha inseguridad o que me generaba mucho, no sé, problema en algún momento, o que me genera mucha rabia, me doy cuenta que está siendo más fácil para mí. Y es ahí donde yo tengo que identificar el avance y empezar a elegir. Porque claro, nada es como, si bien es cierto, es magia, pero todo requiere nuestro compromiso.
todo requiere nuestra elección. Si yo no sigo eligiendo las cosas que son contributivas para mí, voy a caer en los mismos círculos, en los mismos surcos que han estado limitando mi experiencia. Súper interesante porque finalmente todas estas líneas de aprendizaje, coaching, barras, te fijas que todos llevan a un mismo lugar, que es que todo lo que es crecimiento está dentro de nosotros, todas las posibilidades están dentro de nosotros. Y hay algo que en coaching se practica mucho, que justamente el cuerpo aprende por recurrencia. O sea, hablamos la última vez que conversamos del tema de las posiciones, ¿no? De las tendencias del cuerpo hacia adelante, hacia atrás, y, y lo aprendemos por recurrencia. Entonces, esto es algo parecido. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a tenerle miedo a algo, y siempre le tenemos miedo, y siempre le tenemos miedo. Entonces, estamos como dando vueltas en ese lugar, y llegar a un punto que lo toque, probablemente, claro, es como me da la impresión como un despertar, algo que te da la alerta de que efectivamente podrías romper ese loop, ¿no? Claro, ese patrón, ese programa que tenemos en la cabeza, lo podemos... En Access dicen destruir y descrear. Como quieren destruir y descrear. Que son, en realidad, claro, son como palabras nomás que se usan. La palabra como que, o conceptos que tiene cada una de las terapias, pero en realidad da lo mismo. Lo importante es como verlo, deconstruirlo en algunas partes. Sí, Hablan. porque exacto, en coaching sería algo así como desaprender. Uh-huh. Qué bonito, qué Claro, es como interesante. desarmar Uh-huh. esta creencia que construiste, ¿no? Es como diluirla y aprender de nuevo. Y cuando aprendes de nuevo, uno adulto y como más claro de cuáles son las realidades, probablemente puedes construir con mucho más coherencia, ¿no? Con mucho más libertad. Entonces es otro tipo de construcción la que haces Sí, sobre algo desarmado. y otra de las herramientas que tiene Access que es súper interesante y que de las que yo más uso, aparte de las barras, son los procesos verbales. Y en los procesos verbales también hay ¿Ya? una gran variedad de procesos, pero uno de los más importantes son las preguntas, el hacerse preguntas constantemente y liberarse un poco de las conclusiones o de las respuestas, porque la base es como pensar que si nosotros tenemos respuestas sobre la vida o respuestas sobre la realidad, fijamos la realidad. En cambio, cuando nosotros habitamos en la pregunta, nos abrimos a las infinitas posibilidades, nos abrimos a las infinitas elecciones que podemos tener. Uh-huh. Y también la pregunta te desprograma de estas ideas limitantes que no te permiten avanzar. Y entonces por eso las preguntas que siempre yo repito son ¿cómo puede mejorar esto? ¿Y qué más es posible? Porque al ponerme yo en esta predisposición de cómo puede mejorar esto, no sé cómo va a mejorar, no tengo idea de lo que el universo me va a mostrar o lo que mi inconsciente me va a mostrar, pero algo me va a mostrar. Y entonces me pongo yo en esta predisposición a que puede ser mejor, sea como sea que esto se muestre, o qué más es posible, también me pone a mí en una predisposición a, a, a mirar posibilidades que yo antes no estaba contemplando. Entonces, a mí me encanta esto porque incluso como esto no tiene sistema de creencias, Uh-huh. o sea, puedes usar esta pregunta, ¿qué más es posible? En cualquier situación que quieras, o sea, tú puedes, si quieres, no sé, ser un artista, si quieres ser un carpintero, si quieres ser un empresario que se forre, o si quieres ser el líder de la revolución, te sirve para que tu experiencia humana tenga más posibilidades. Entonces no deja fuera a nadie porque es una pregunta. Oye, que en realidad
como te digo, están todos los conocimientos súper conectados. Bueno, el coaching en sí, justamente la herramienta o la conexión entre coach y coachee son las preguntas, ¿no? Sino que en este caso es el coach el que te hace las preguntas de acuerdo a lo que sintió que le transmitió el coachee, ¿no? O sea, tú me planteas algo que te está doliendo o que te está molestando y yo como coach hago como una especie de espejo y me pongo en tus zapatos y eh, empiezo a buscar las preguntas que te van a hacer como ver un poco más en profundidad lo que te está produciendo el dolor. Entonces, Mm, efectivamente, esas preguntas que tú en Access te planteas tú mismo, el coaching te lo hace otra persona poniéndose como en tu lugar, ayudándote a dar vuelta a esa nube, no sé cómo llamarlo, ¿no? A eso que ajá, te está pasando. Fíjate que estoy leyendo un libro que se llama Las Cuatro Revelaciones de un profesor Alberto Villoldo, ¿ya? Y bueno, habla un poco de todo este conocimiento y todo este mundo que hay detrás de nuestro día a día. Habla de la época justamente antes de que llegaran los conquistadores a América, cuando estaban los chamanes, incluso antes de los incas, cuando la sabiduría era muy de ese nivel. Y bueno, esto obviamente por la conquista se escondieron estas personas, pero se habla de un homo luminous, ¿no? Igual lo hablamos la semana pasada, el Homo sapiens, después de haber evolucionado Homo sapiens, la idea es que tiene que seguir evolucionando y entonces llega al Homo luminous. Yo me imagino que es esa persona justamente capaz de hacerse esas preguntas, ¿no? Tú me lo estás diciendo que en Access la persona se está autosanando o autoayudando y llegue a un nivel tan grande que pueda efectivamente sanarse, hasta físicamente. Wow, sería maravilloso. Eh, Creo que todos tenemos esa capacidad, lo que pasa es que tenemos que encontrarla. claro, O llegar a ese lugar donde podamos conectar, ¿no? claro, claro, preguntas como por ejemplo, ¿cuánto más me puedo transformar? Como, ¿cuánto más puedo transformarme en lo que, o sea, de lo que yo soy ahora, puedo transformarme? ¿O cuánto más me puedo desintoxicar de las ideas de mi cultura, de las ideas de mi familia, de lo que todo eso que está Eso, y limitando te mi fijas experiencia? a nivel cultural incluso, Claro, sí, o claro, sea, a nivel cultural, a nivel político, a nivel país, a familia, nivel, obviamente, ¿no? Si partes de lo pequeño al mundo, claro, a nivel de género, a nivel a de nivel de género, qué es lo que constituye ser hombre, qué es lo que constituye ser mujer, qué es lo que constituye ser chileno, qué es lo que constituye ser humano. peruano, claro, o sea, que hay tantas cosas, tantos programas que tenemos en nuestra cabeza y que algunos ni siquiera los cuestionamos y probablemente desde ahí viene la limitación de lo que nuestra alma quiere ser, pero no se permite porque nació en un contexto cultural particular, que es el que estamos viviendo nosotros, y así eh, en cualquier periodo de la historia humana. De hecho, ahora que lo mencionas, justamente volviendo al tema del libro, habla como de 4 niveles de aprendizaje y cuatro formas de ver el mundo. Entonces, lo mencionan animales, ¿no? Entonces, la primera es la serpiente. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos como de los niveles de aprendizaje, como uno los ve en el coaching, que era el hacer, luego el ser, luego el consciente? En este caso, él habla, el primero es la serpiente. Y súper gráfico, porque la serpiente se arrastra y toca. ¿Te fijas? Entonces, como todo lo tangible, todo lo real, todo lo que está aquí,
Es el primer nivel. Pero el segundo tiene mucho que ver con lo que tú estás mencionando, porque el segundo es el jaguar. Y el jaguar se mueve por donde se mueve la serpiente, pero eh, se hace las preguntas necesarias para saber por qué se está moviendo allá. Muy bueno. Entonces, bueno, después viene el colibrí y así, pero en este nivel de las preguntas sería algo así como, voy a seguir este camino, ¿no? La serpiente va a seguir por este camino y entonces el jaguar se va a preguntar, ¿por qué estoy siguiendo este camino? Eh, ¿cuál es, cuál es la razón? O sea, ¿cuál es mi razón de fondo para tomar esta decisión, seguir este camino? Eh, afrontar la vida desde este punto de vista. Entonces, todo va tan ligado, es Claro, como cuáles son los interesante. fundamentos que me están llevando a elegir lo que yo elijo. Y entonces Exacto. cuando me pregunto por los fundamentos es súper, me puede dar muchísima claridad, porque había, por ejemplo, Humberto Maturana contaba una, como, no sé, era una historia del ser humano con el zorro. Ujú, Entonces, que en algún momento cuando el ser humano se relacionaba bien con el zorro, pero en cuando ya se va volviendo más sedentario y entonces lleva ¿cómo se llaman? Los animales, lleva sus animales, sus ovejas, y el zorro empieza a comerse las ovejas en tiempos de escasez, porque el zorro también tiene que comer. ujú. Entonces el ser humano empieza a excluir al zorro para que no le comiera, en ese momento en particular, no le comiera las ovejas. Sin embargo, esto se volvió una tradición, entonces se volvió la tradición excluir al zorro. Pasó de una generación a otra sin cuestionarse, sino que ya se empezó a saber que el zorro había que excluirlo del grupo, de la manada, del grupo de personas. Y entonces esto pasó por años, 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 y después nadie se cuestionaba por qué excluimos al zorro. Y entonces eso es lo que pasa también en nuestra vida humana, pues vivimos con ciertas actitudes que se pasan de generación en generación y que nadie las va poniendo en cuestionamiento. Entonces vivimos como que la realidad es así, la vida es así, y no nos planteamos otra posibilidad, no nos planteamos otra pregunta. Como saber de que el zorro no tiene que ser siempre excluido en todos los contextos. Y así, eso si tú lo extrapolas a la vida, hay millones de cosas que nosotros creemos de nosotros mismos que son una creencia pasada de generación en generación, porque mi papá lo hacía así, porque mi mamá lo hacía así, y uno no se lo cuestiona y lo repite solamente, y eso nos genera, bueno, un montón de dificultades bien De interesantes. O sea, dolores, ajá, sí, o sea, dolores me refiero a sí, no necesariamente físico, en muchos casos sí, pero quizá esa sensación de desazón que tiene tanta gente, ¿no? claro, De sentir que no está viviendo la vida que eligió, eh, que está aquí porque tiene que estar. O sea, hay tanta gente que tú le preguntas y lo hablamos, ¿cuál es el propósito de tu vida? No tengo idea, o sea, estoy esperando jubilarme para poder viajar. claro, O y creen no, que ahí van a ser felices. y no conectarnos con lo que nos gusta, porque si nos conectamos con eso, es posible que seamos excluidos como el zorro. Porque muchas veces que necesitamos tanto la aprobación de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros grupos de amigos, que no nos atrevemos a cambiar, no nos atrevemos a decir, oye, no, si yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana de hacer, porque queremos todavía mantener, ¿no es cierto?, como esa estructura. Y tememos a ser distintos, porque cuando eres distinto en la cultura en que vivimos nosotros, te van a excluir. A lo mejor es un interesante punto de vista, puede que no, pero claro, tenemos ese dolor de no ser quien somos nosotros, de no conectarnos con lo que nos gusta, con cómo de verdad queremos ser, con las cosas que de verdad queremos hacer, y ahí nos apagamos la tele y vamos en piloto automático. ¿Y cómo crees que ha aportado la pandemia a esto? O sea, Eh, a este conocimiento, a esto que estamos hablando, a este descubrir.
lo que nos dio la pandemia como que nos ha mostrado posibilidades distintas, que antes tampoco estábamos viendo, como por ejemplo el teletrabajo, o sea, cuestionarnos toda la estructura del trabajo, y ahí hay algo interesante. Eh, y claro, como ya que la gente tiene tiempo para pensar, sí, tiene tiempo para estar con ellos mismos y decir, chuta, cuando pase esto, ¿cómo quiero ser? ¿Quiero vivir como vivía antes? ¿Quiero tener las mismas como limitaciones que tenía antes? Y hay muchas personas que están reflexionando y otros que también están decidiendo desencarnar y que está bien también, eso es una elección. Y muchos que están decidiendo morir y la pandemia es la excusa. Pero, porque también la muerte es una elección, no es como que me llega nomás. Uno elige eso, consciente o inconscientemente, pero lo elige. Claro. Mm. Eh, en- yo siento que en el caso mío, o sea, particular, y que también lo he visto en muchas personas, la pandemia ha aportado reducción de la velocidad. Entonces, porque todo esto estaba, todo este conocimiento y todo esto que estamos hablando estaba, existía, no es algo que se descubrió en la pandemia ni mucho menos, ¿no? Pero estábamos a una velocidad impresionante corriendo y nadie tenía tiempo de ni siquiera prestarle atención. Entonces, ese frenón, ese que nos puso a todos como, eh, y empezamos ya, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago? Y a descubrir esta posibilidad de un teletrabajo, o esta posibilidad de prepararnos nuestros propios alimentos, esta posibilidad de comer más sano, de ejercitarnos, de vivir a una velocidad más pausada, posibilidad de conversar más con tu familia o tus cercanos, ¿no? O de apreciar más la naturaleza. Esas posibilidades se abrieron y muchos están optando por quedarlas, por apropiarse de ellas y decir, no, en realidad estaba en otro ritmo. Yo siento, a mí por lo menos que me ha pasado eso. Si tú me pides ahora que vuelva al ritmo de trabajo que tenía pre-pandemia, lo más probable es que diga que no. Que filtre mis clientes, bueno, yo que soy, trabajo externamente, ¿no? Que filtre mis clientes hasta un nivel donde yo sienta que estoy en una velocidad y en un ritmo que me gusta, que retomé, porque todos tenemos que haber pasado por ese minuto, ¿no? Cuando partimos trabajando, cuando partimos estudiando, debemos haber pasado por esa velocidad adecuada y de pronto nos perdimos en la vorágine. Claro, como de pasar de vivir para los logros solamente, como creyendo que son los logros los que te van a dar la tranquilidad, los que te van a dar el bienestar que todos están buscando y saber que no, que era una trampa, que era un Entonces, interesante punto de vista, ¿no? Lo que, exacto, entonces ya, a mí me gustó, me quedo aquí, pero claro, ahora me quedo aquí lo nutro, ¿no? Lo nutro con este conocimiento que estaba puesto ahí, que existía, que mucha gente lo estudiaba, mucha gente lo compartía, pero quizás no pegaba tanto como ahora. Y probablemente sea un crecimiento mucho más grande ahora que ya estamos dentro por más que estemos, no sé en qué punto de la pandemia estemos, si en el medio, en la puerta de a veces no se salida. sabe, claro, yo a veces Sí, pienso que está empezando todavía, sí, pero ¿cómo sí, puede mejorar esto? claro, me da risa Oh. porque ahora me acordé de un cliente que tenía el año pasado y que me preguntaba, ya, y entonces, ¿cuándo se termina esto? Y yo, en septiembre. Te estoy hablando que eso era como en mayo, ¿no? En septiembre. Y él, ¿segura? Y yo, sí, en septiembre. Después, agosto. Y yo, en febrero. Después, septiembre.
septiembre del 2021, decía yo. Y ya a estas alturas no digo nada, ya no hago pronósticos porque Y, se y me van lo, corriendo. y lo otro, conectarse con la posibilidad de que las cosas a lo mejor nunca van a volver a ser como fueron. Lo que O sea, claro, significa como que qué se requiere de nosotros para ser estos nuevos seres humanos encarnados en la Tierra bajo otras adaptabilidad circunstancias. total. Claro, claro. ¿Qué vamos a sacar de nosotros mismos en este nuevo contexto? ¿Quiénes ¿Cómo queremos se, ser? estos seres luminosos, o sea, estos chamanes que te hablo yo de antes de que llegaran los conquistadores a América, eh, cómo se movían, cómo se curaban, cómo vivían? O sea, ellos tenían un nivel de, de felicidad, de vivir tranquilo, de conectarse con la naturaleza, eran los cuidadores de la tierra, ¿no? Entonces, Sí, eso ya existe. Nosotros nos hemos tropezado y nos hemos ido como en esta bola de nieve para allá. Entonces, probablemente sí podamos volver a ese nivel de voy a cuidar la tierra, voy a cuidar mi entorno, todo lo que toco, me voy a cuidar yo, mi cuerpo, mi mente, y ir para adelante, esta vez consciente de lo que estoy haciendo, de mi huella, ¿no? claro. Qué bonito. Tremendo, Sí. sí, tremendo, 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 no sé si llamarlo desafío, pero no, yo lo llamaría como tremendo espacio de posibilidades, así como, wow, de crecimiento, Sí. de esperanza. Y lo importante es que cada uno conecte como con lo que le está pasando también a sí mismo, porque la pandemia es como la posibilidad, o sea, es la circunstancia general que tenemos todos, pero cada uno la está viviendo en líneas de tiempo distintas. O sea, un médico la está viviendo de una manera distinta, una persona que está con teletrabajo la vive de manera distinta, una persona que trabaja, no sé, en la calle vive de manera distinta, un comerciante lo vive de manera distinta. O sea, la pandemia es la circunstancia general, pero todos están teniendo circunstancias particulares. Exacto. Y entonces eso también o sea, como lo invita de nuevo a elegir quién voy a ser yo en este contexto, quién quiero ser, qué quiero elegir. Y bueno, y ahí hay infinitas posibilidades también de hacerse preguntas. Yo, Uf, yo quiero contar algo que a lo mejor no está a tan ver. relacionado, pero, pero, pero sí de lo que yo viví en la experiencia de coaching contigo, Mm, que es como los distintos aspectos que nosotros podemos ver de nosotros mismos. O sea, somos tanto que podemos incluso utilizar ciertos arquetipos que nos pueden y que, que pueden estar presentes en cualquier cosa. Nosotros lo sacamos yo voy a contar que sacamos de la película El Señor de los Anillos, sacamos dos ujú. personajes para analizar dos aspectos míos, o sea, y salieron, ¿ah? Fue como algo que no sé cómo llegamos, no sé cómo llegamos al Señor de los Anillos. Porque estábamos conectados. Claro, claro. Y fue bien interesante porque desde ahí salieron dos, podríamos llamarlo arquetipos, que está Gollum, que es como un aspecto mío, que se quería esconder, que estaba así, que no quería nada, que tenía así como con mucho miedo. Y entonces también sale este otro aspecto de Legolas, que es como más valiente, que sale a pelear y que es bien parado. Y entonces, eh, como que lo que pudimos hacer juntos fue un poco ir reconociendo los momentos en el que sale uno, en el que sale otro, y a lo mejor otros personajes más que podrían aparecer, porque claro, nosotros no somos solo dos personajes, somos una infinidad de personajes y podemos como entrar en cualquier energía que nosotros queramos, si lo elegimos. ¿Qué me Lo puedes que, decir de eso? lo que tú acabas de mencionar es la, la, el infinito, que puede ser justamente nuestra forma de ser, ¿no? Las infinitas formas de ser que pueden habitar en una persona. Entonces, eso no quiere decir que tú seas o Gollum o Legolas, sino que en ciertos momentos de tu vida o en ciertas situaciones en tu vida, tomas esas posiciones. Como coach,
yo nuevamente me meto en tu historia. Tú me estás contando una historia en ese minuto, ¿no? Y yo trato de, con todos mis sentidos, ponerme en tus zapatos, imaginarme lo que tú me estás queriendo expresar, más de la historia en sí, sino de lo que tú estás queriendo sacar de adentro, y yo te hago una pregunta, que puede ser esa pregunta que en Access te haces tú mismo, ¿no? La diferencia es que, claro, probablemente nosotros mismos nos podamos limitar a una cajita de preguntas, probablemente. En algún momento podemos, este libro lo dice, ¿no? Que en algún momento esa cajita se abre totalmente. Bueno, en este minuto yo te hago una pregunta y te digo tan simple como que me cuentes cómo es esa persona, ¿no? Tú me dices, yo no, la verdad que no recuerdo exactamente cómo fue la conversación, pero tú me tienes que estar diciendo, y me sentía así, me sentía sano. Entonces yo te digo, ok, pero cuéntame más de esa persona, cómo era su actitud, y tú solo llegas y sacas, y muy bonito cómo lo haces, porque me dices, ¿sabes qué? Es como Gollum, ¿no? Y lo bonito de ese trabajo en conjunto, porque esto es un trabajo entre los dos, es que lo empezamos a personificar. Entonces le ponemos, y el coach lo que hace ahí es ayudarte a ti, al coachee, a identificarlo tan bien, ¿no? No es como ponerte el dedo en la llaga, sino te ayuda a decorarlo, vamos a decir. Entonces te ayuda a personificarlo, a hacerte dar cuenta cuánto te ha ayudado también ese personaje, ¿no? O sea, cuántas cosas buenas has hecho con ese personaje de aquí hacia atrás. Hoy día ya no te está sirviendo. ¿Por qué? Porque por algo te está molestando. Sentirte como ese personaje, ¿no? Como ese arquetipo. Entonces el coach lo que hace, te ayuda a hacer ver lo bueno y lo malo que te ha traído ese personaje. Una vez que tú ya estás bien claro de las cosas buenas y malas que te ha podido traer ese personaje, porque en este caso podría ser que te ayudó a salir adelante, ¿no? ¿Te acuerdas del My Precious? Entonces, a lo mejor por cuidar su anillo, este Gollum luchó y trabajó. Entonces, no tiene solamente cosas malas, ¿no? O sea, algo le tiene que haber traído de bueno a este personaje. Y luego de que tú lo tienes bien identificado, lo que hace el coach es buscar qué necesita ahora este personaje para completarse y realmente ser feliz, ¿no? Entonces, claro, en esta historia que fue muy bonita, tú y yo nos dimos cuenta que Gollum quería ser Legolas, ¿no? Porque era valiente, era bien parado, y me acuerdo que incluso lo personificabas, o sea, y esas cosas salen de tu cuerpo solas, ¿no? Entonces, cómo se pararía Legolas? Y salió una parada así, pero totalmente empoderada. Y todas esas cosas las vamos juntando en este juego, yo me imagino como un jarrón de barro, ¿no? Entonces vamos poniéndole estas características que necesita, y al final lo que construimos fue un tercer personaje, que no fue ni uno ni el otro, porque no dejas de ser uno. Eso es una de las cosas más importantes. O sea, nadie te dice acá que tú vas a dejar de ser algo para pasar a ser otra cosa, ¿no? Es simplemente que eh, siendo la persona que eres, siendo el ser humano que eres, aprendes otras características que te ayudan a ser una persona mucho más completa, mucho más plena, mucho más capaz con tus luces y tus sombras, cruzar todas esas, eh, esas cosas que te pasan que te producen dolor, probablemente. Y tener como claro ahí la pregunta constante, como, ¿qué energía se requiere aquí? ¿Quién soy hoy día? ¿Quién voy a ser hoy día? ¿Qué se requiere aquí?
Porque esto es constante. La elección, bueno, en Access hablan también de la elección con intervalos de 10 segundos. Entonces Ujú. yo puedo elegir ahora, en estos 10 segundos, ¿quién voy a elegir ser en estos 10 segundos? Y después vuelvo a elegir, y puedo hacer una elección maravillosa y arruinarla a los 10 segundos, o puedo arruinarlo y después volver a elegir. O sea, no estamos nunca encerrados, porque tenemos una elección que es constante. Constantemente Sí, podemos estar por eligiendo. supuesto. Y esa es nuestra gran como libertad, nuestro gran libre albedrío, es que tenemos la posibilidad de elegir qué energía vamos a encarnar, qué... Es, es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Claro, Y homo sapiens tirando para Homo luminus. pero es tan curioso que mucha gente siente que no tiene la posibilidad de elegir. Hay muchas personas que se sienten tan atrapadas en su personaje, se sienten tan atrapadas porque son madres, como lo que es ser madre, o porque soy hijo de cierta persona, entonces estoy ahí como atrapado. No, no estamos atrapados por nada en realidad. Siempre podemos elegir. Ahí está el potencial que tenemos de aprender en esos tres niveles. Estamos hablando de un nivel más de conciencia, Ujú. ¿no? Y tenemos que aportarle mucho al tema del cuerpo, de lo que aporta nuestro cuerpo aprendiendo también a liberar esas posibilidades. Y lo otro es también nuestro lingüístico, o sea, lo que decimos, lo que podemos, ¿no? Que es tan potente, lo que sale de nuestra boca nos puede abrir mundos de posibilidades como nos los puede limitar totalmente. Absolutamente. ¿Y qué más es posible? Ujú. Cecilia, ha estado súper entretenido conversar contigo y Pucha, de todas maneras, tenemos eh, tanto me más que está encantando hablar. esto. Sí, hay miles, miles, Tenemos miles de tanto temas. más que decir y bueno, vamos a ir preparando más temas para la gente que nos ha visto y que le gusta. Vamos a preparar temas y también coméntenos y sugiérannos temas de los que quieran que hablemos y Eso nosotros sería los conversamos y podemos dar estas perspectivas tanto del coaching como de Access y bueno, y de las otras cosas que hemos hecho nosotros personalmente que van más allá del sistema que digamos que estamos promoviendo, sino que de nuestras experiencias personales también. Sí, la idea es igual recibir preguntas, invitarlos también a participar de esto, ¿no? O sea, una vez que uno recibe las preguntas y que puedes ir llevando los temas a lo que la gente quiera escuchar o quiera conversar, después podemos hacer participaciones y todo eso para que pucha, sea un aporte, un granito de arena en ese mar de posibilidades. Exactamente. Muchas gracias, Cecilia, y hasta la próxima, hasta nuestro próximo encuentro. Un besito para todos. Un abrazo. Aquí ya voy a detener